David Cal, máximo medallista olímpico español, ha hecho del agua una forma de vida y también una forma de cuidarse. Si 3/4 partes de tu cuerpo son agua, ¿no crees que merece la pena elegir bien el agua que bebes? Bebe Mondariz, te sienta bien. Hola Pillo, primero felicidades por este debut en la Liga, este inicio de temporada que creo que era mejor que lo soñado. Hombre, era lo deseado, ¿no? Sabíamos que teníamos 2 partidos muy importantes para iniciar la competición. El primero siempre te crea una pequeña incertidumbre porque aunque juegas partidos en pretemporada no sabes cómo va a responder el equipo, pero bueno, ha disipado todas las dudas y yo creo que hemos hecho un partido con errores, pero un buen partido y que hemos sido justos vencedores. Eso te iba a decir, para ser el inicio de temporada, que siempre es el partido más, a lo mejor, más fácil de cometer errores, cualquiera lo diría que era el primero. Sí, esta pretemporada jugamos muchos partidos y la mejoría del equipo fue notoria, ¿no? Iba a medida que íbamos jugando. Como te decía, yo tenía confianza y después de ver los entrenamientos de la semana sabía que podíamos hacer un buen partido, pero siempre te queda esa duda, ¿no? Nosotros tuvimos una semana muy complicada a nivel de lesiones y de problemas físicos que tratamos de mitigar y al final tanto Sera con un problema importante como Adri con otro problema importante al final me aportaron al juego, lo cual hay que agradecerlo y además rindieron a un muy buen nivel. Todos cumplieron con nota, yo creo. Sí, básicamente la defensa y la portería yo creo que estuvieron muy bien, este es el camino que debemos seguir. El ataque tenemos que mejorar algunas cosas, pero ya te digo que estábamos limitadísimos, con Adri sin poder entrenar toda la semana, con Sera entrenando 2 días, Suso también tuvo algún problema en la espalda, en fin, que el ataque tenemos que mejorarlo todavía, pero defendiendo así y estando la portería al nivel que estuvo, pues ganaremos partidos seguro. Ya que estamos hablando del ataque, empezamos con Rubén de titular, que después de la pretemporada que venía haciendo, igual eso fue la confianza, ¿no? Sí, no, él sabe que, y todos prácticamente, sabe que salvo situaciones muy excepcionales van a participar, van a jugar. Hoy hacía mucho calor, había que dosificar a la gente, la aportación de Santi Gallego también en los primeros 15 minutos en defensa fue importante para que Dani y Fernando llegaran más frescos al final, en fin, que aquí cada uno asume sus roles y trata de hacerlo lo mejor posible. Si son 2 minutos, pues 2 minutos, si son 15, pues 15. En cuanto a la portería, jugó Félix los 60 minutos, no sé si esa va a ser la tónica de toda la temporada. Bueno, si para, sí, si no, pues entrará Mile, obviamente. Yo creo que Félix estuvo un puntito por encima en los partidos de pretemporada y la verdad es que están trabajando muy bien los dos y ellos saben que yo no voy a otorgar el puesto alegremente, sino que se lo tendrán que ganar y si sigue parando, si seguirá, y si no entrará Mile, que también es un buen portero y también ha trabajado bien. Hemos llegado prácticamente al ataque del equipo con Antasuna, sobre todo como Rey, que apenas ha recibido balones, Montávez tampoco estaba cómodo, incluso hubo algún momento en el que llegó a jugar con 2 centrales ante la falta de gol que tenían. Sí, nosotros sabíamos que la clave era tratar de parar el juego de Montávez con Reis, ¿no? Podían hacernos algún gol de lanzamiento exterior, ahí confiaríamos un poco en la portería, pero evidentemente la clave del ataque de Anaita son esos 2 jugadores, son 2 jugadores de una calidad impresionante. Tiene además, otra cosa que me preocupaba a mí era que el manejo del partido que hace Aitor siempre es con muchas rotaciones y eso les permite llegar frescos al final y yo tenía dudas que nos ganaran en ese terreno, ¿no? Pero bueno, al final, como siempre, cada vez que jugamos aquí la gente, el público nos hace sacar fuerzas de prácticamente donde no lo hay y pudimos tutear a un gran equipo que está llamado a estar en la zona media alta de la categoría. Otro debut también afortunado, el de Ane Muratovic, ¿no? Sí, pues quizá era demasiado toro para él en estos momentos porque todavía no está a lo mejor para esto, pero hoy también ha disipado dudas, lo cual me alegra enormemente de que ya está para rendir en muchos minutos y que si sigue a este nivel y mejora un poquito más todavía su problema de hombro, pues será un jugador importante. Nada más. Gracias, Pillo. Muy bien.